Estamos de vuelta. El Banco de México decidió mantener la tasa de referencia en 7%, mientras que en octubre la inflación anual se colocó en 6.37%. Para analizar este tema me acompañan Jesús Ugarte, Bau de Barrientos y Isaid Mera. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Señores, buenas tardes. Bueno, vemos que Banco de México no se está apresurando, deja la tasa de referencia intacta, pero también vemos el dato de la inflación por arriba de lo que esperaban los analistas y por arriba también de la lectura del mes previo. ¿Cuál es la lectura que podemos dar? Sí, mira, fue una inflación anual de 6.37%, es, digamos, ligeramente arriba del 6.34% que esperaban. Que esperaba el mercado, y sí un rebote con respecto al digamos al 6.35% que habíamos visto en septiembre. ¿Qué lectura le podemos dar? Bueno, en septiembre vimos una pérdida de fuerza de la inflación, pero motivado por un mes atípico, ¿no? Fue un mes atípico en diferentes ámbitos ahí. En el transporte, sí, realmente fuimos, exacto, vimos servicios que se ofrecieron de manera gratuita, algunas tarifas de servicios públicos, telefonía, vimos transporte público, vimos cuotas de peaje para no ir lejos aquí en los segundos pisos. También por ahí en el caso de ahora en octubre también se eliminó el subsidio eléctrico, en este caso para hogares. Entonces, sí, digamos, tenemos un rebote, pero digamos que se debe a que en octubre vino un poco la normalización de alguna manera de algunas tarifas, de algunos precios, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, Abraham, es de alguna manera el comportamiento anualizado, digamos, de los precios de algunos servicios, de algunos productos. Estamos hablando del caso de la gasolina. Vemos gasolina de alto octanaje, digamos. Estamos hablando aquí de la premium, de la de bajo octanaje, la magna. Vemos todavía esos crecimientos. Fíjate, 22%, este es anual, obviamente todavía reflejando, digamos, un precio, el del año anterior todavía sin el gasolinazo. Este año gasolinazo, el año anterior sin gasolinazo. Y también vemos pues transporte público, ¿no? 9.1%, un incremento, un dígito alto, electricidad, un dígito bajo ahí, y un poco en concordancia con lo que veíamos desde hace meses, de alguna manera la tendencia a la baja en telefonía móvil, en telefonía celular. A la baja, pero que, ¿no?, cada vez va siendo menos. Menos, sí, porque estamos viendo... y habrá que esperar el siguiente año con el tema de la interconexión, si no se revierte y más bien empieza a hacer presiones de inflación. Algo que tú habías desestimado cuando hablábamos justo aquí del tema de la tarifa de interconexión, cuando la Suprema Corte de Justicia había fallado en favor de América Móvil. Pero bueno, sí, este es un poco el estatus digamos, de la inflación en algunos servicios, algunos precios. Que además, ahora, estamos viendo en este momento, ahí tenemos el gráfico en la terminal, 6.37%. Ahora, en enero, la base de comparación cambia porque ya se incorpora el gasolinazo. Podríamos esperar que la inflación ya ceda de alguna forma, o ceda con mayor fuerza ya para principios de año, sin este efecto del gasolinazo y del incremento también en tarifas en transporte. Es probable que sí, de hecho, analizando ya más a detalle, o sea, ya no tenemos que irnos con la finta, ¿no? Sí repuntó, es un hecho, de octubre contra septiembre, pero si quitamos aquellos productos, por ejemplo, la cuestión energética, los agrícolas, vemos que la inflación subyacente en términos anuales sí tuvo un ligero retroceso. En línea, ¿no?, con lo esperado. Por esa razón, consultando a expertos, dicen, pues no es que no estén preocupados, ¿no?, porque está la cuestión del dólar, por ahí está latente, pero sí están conscientes de que hay cierto nivel de estabilización en los precios, o sea, no hay una burbuja. Por lo tanto, la conclusión de ellos es que no van a revisar por lo menos, al menos los siguientes 15 días, su previsión, ¿no?, respecto a la inflación. Ok. El mismo Banco de México dice en su comunicado, y creo que ese es un cambio, bueno, ya habíamos notado este cambio respecto a otros comunicados. En un principio el Banco de México decía que hacia finales de 2017 se iba a ver una tendencia a la baja y que la inflación iba a converger rumbo al objetivo de 3% más menos un porcentual en 2018. Ahora lo que vemos ya en sus comunicados de política monetaria como el de hoy es hacia finales de 2018.
creo que, y aquí podríamos hacer una recopilación de videos de Abraham y su optimismo. Así es, demasiado. Con la inflación. Justo por eso pregunto si al siguiente año, ya sin estas bases de comparación. Bueno, pues lo podemos esperar, pero el tema es que acordémonos que el gobernador Cárcenas, que por cierto hoy fue su última reunión de política monetaria. Se despide prácticamente del Banco de México. Se despediría yo creo que públicamente con el reporte de inflación del 22, pero hoy fue su última reunión de política monetaria. Dijo que iba a dejar encaminada la inflación. Creo que Cárcenas nunca tuvo buena suerte con las frases, porque siempre los periodistas nos las quedábamos y luego se las recordábamos al final. Y creo que va a pasar esto. Yo no la veo encaminada. Yo sé que tú y tu optimismo, Abraham, dirán, bueno, del máximo de 6.66 al 6.37, pues la lógica es que sí va hacia abajo. Un techo, no me parece que vaya encaminada al 3%. 6.37 no la veo encaminada. Y bueno, pues el doctor Cárcenas la dejará, según yo, no cumpliendo esa previsión que hizo. Y mira, algo también que el propio Banco de México comentó hoy en la reunión de política monetaria fue, de alguna manera, el riesgo de que la inflación, obviamente muy lejos de su objetivo, puede de alguna manera acelerar, es el tema de la revisión del salario mínimo. Fue muy insistente muy enfático en esa dos parte. veces lo mencionó. Así es. Tú sabes que hay una, de alguna manera, propuesta de parte del sector empresarial de alguna manera aumentar de manera inusual, hacer una revisión inusual al salario mínimo, que creo que tiene que ver mucho tiene que ver con las presiones que se han estado ejerciendo, sobre todo Estados Unidos, como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de tal forma que ellos puedan tener de alguna manera costos más competitivos frente a México, ¿no? Y lo curioso de este riesgo es que está impulsado por los empresarios, es la Coparmex, ya no es el sector empresarial, que no eran los que estaban muy laboral, abiertos a incrementos. Lo que el Banco de México dice es, sabemos que en este país muy poca gente en realidad gana lo que es un salario mínimo. Normalmente los salarios son más altos, no por eso son buenos, es decir, son más altos de los 80, alrededor de 80 pesos, que es el salario mínimo. Pero el Banco de México teme que ese incremento en los salarios mínimos de alguna manera se termine reflejando en los salarios de la población, aunque no ganen un salario mínimo. Ese es el riesgo. Yo hablaba de evitar incrementos desproporcionados. Y eso ahora, quiero preguntarles, ¿cuánto ¿qué es para el Banco de desproporcionado? México es desproporcionado? No, pues aquí es una alerta, ¿no? Porque va a ser el mismo mecanismo o truco, como quiera llamar el año pasado. O sea, que se hizo una parte en pesos y centavos, y otra parte en porcentaje, para que el porcentaje sea, mira, aumentaron 5%, pues bueno, vamos a aumentar los salarios de nuestros trabajadores 5%. ¿no? Mira, es una forma de desactivar, ¿no? Esta bomba. Aquí una de las lecciones que yo saco, Abraham, en el caso de la reunión de política monetaria, que dado el contexto actual de que la próxima elevación de las tasas de interés en Estados Unidos, además de que el tipo de cambio anda arriba de 19, en otra instancia el Banco de México va a salir una estampida, ¿no? que es decir, subir las tasas de interés. Hoy sabes que un cuarto, no, vamos a subirle medio punto, ¿no? O sea, total, ¿qué nos da? ¿Qué más da? Y que justo al respecto tenemos un gráfico sobre cómo se ha comportado la inflación y cómo se ha comportado también la tasa de referencia. Y vemos que desde 2015 la tasa de referencia queda por arriba de la inflación y trata de ganarle la carrera de alguna forma. Entonces el riesgo hacia adelante es, habría que subir de nuevo una tasa de referencia. Que prácticamente se da como un hecho. Te comento, mira, lo hemos visto ya, lo hemos leído. Hay un 90% de probabilidades de que la Fed suba 25 puntos base la tasa en diciembre, lo cual aquí retomando eso, el Banco de México también debiera en la misma proporción aumentar la tasa de interés en la reunión del 14 de diciembre. Yo no estoy 25 seguro, puntos base. Es un 60% de probabilidades. Yo no estoy seguro ahorita, que el Banco de México lo haga. ¿Por qué? Porque no sé si para esa reunión de política monetaria ya tengamos un gobernador. A mí me parece que el escenario que al menos hoy veo es que el presidente va a dejar vacante ese lugar, se va a quedar un interinato que sería del Cueto, por ser el que más tiempo tiene, por el tema de la sucesión presidencial y lo que sabemos que es que Pepe Mid. Entonces tardaría 6 meses más en o a lo mejor un... en la siguiente reunión de política monetaria, que si no mal recuerdo sería en febrero, quizá ya con un gobernador y quizá ya viéndolo lo que provocara el alza de la Fed. En el mismo comunicado de hoy, el Banco de México reconoce que el diferencial, bueno, lo que había pasado todo el año, el diferencial entre las tasas se ha ampliado, entonces capaz que... Sí, no lo va a aumentar porque también está viendo el crecimiento, ¿no? También no están ciegos. De hecho, lo están manifestando hoy
Sí, capaz que el Banco de México tiene espacio para... Margen todavía. Para no aumentarle, ¿no? Hasta